1995, creamos en Valencia una fundación que ustedes alguna vez a lo mejor han oído, se llama la Fundación por la Justicia. La Fundación por la Justicia, bueno, no les voy a hablar de la Fundación por la Justicia porque no se trata ni de la transición ni de Adolfo Suárez, pero sí tiene que ver con que una de las decisiones primeras que toma el patronato es que tendríamos que instituir un premio con el nombre de la Fundación por la Justicia que reconociera a aquellas personas o instituciones, fundamentalmente personas físicas, que tuvieran a la justicia no como administración, sino como aspiración, como compromiso, como valor. Y nos costó muy poco llegar al convencimiento de que el primer premio teníamos que dárselo a Adolfo Suárez. Así fue, conseguí hablar con su secretario, Inocencio se llamaba, y le dije lo que había, y me dijo, bueno, se lo pasaré al presidente, porque lo sigue llamando presidente, y en fin, que él decida. Bueno, me tocó llamarle muchas veces, tantas como Eva nos ha tenido que llamar a nosotros para poder contactar bien. Al final me dijo su secretario, sí, me ha dicho que le parece bien, que bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto y organizar la cuestión. La realidad es que cuando anunciamos que el premiado había sido Adolfo Suárez y que iba a venir a Valencia, hubo que habilitar, si algunos de ustedes estuvieron, porque sé que algunos estuvieron en la entrega del premio en el año 1995, 22 de noviembre, 4 salas de la Fundación Bancaja con circuito cerrado de televisión, porque se nos desbordaron todas las expectativas. A partir de ese momento, él pidió en su discurso y en sus intervenciones hasta 5 veces integrarse en el patronato de la Fundación. La Fundación por la Justicia, cuando concede su premio, nombra a los premiados patronos de honor. Y él dijo, no quiero tener ese honor, quiero servir de nuevo y por esta vez, ya que estoy aburrido y jubilado, quisiera servir a la justicia, si es que me lo permitís. Yo le dije, me tienes que mandar el currículum y pasaré al patronato. Dice, otra vez me vas a hacer esta putada, tal cual me dijo, porque eso se lo dije en público, él se acordaba de la vez que le había pedido el documento de identidad. Digo, no, esta vez va en serio. La Fundación por la Justicia no es una fundación para políticos jubilados, sino para personas que viven activamente su compromiso con la justicia a día de hoy. Y si estás dispuesto a hacerlo, me lo tendrás que demostrar, porque yo le tengo que convencer al patronato de que esta es tu petición fundada. No te vas a poner medallas aquí, ni vas a ser el presidente de esta fundación. Bueno, todo eso generó ya podéis imaginar, una relación entrañable. Tan entrañable que a partir de aquí, cada vez que yo viajaba a Madrid por cualquier causa, yo siempre llamaba y me obligaba a dedicarle una tarde entera a ir a su domicilio. Y fue donde me contó la transición. Cada tarde que yo pasaba era una tarde entera, 3, 4 horas, contándome anécdotas, chascarrillos, sufrimientos, pero hay 3 materias en las que yo creo que fue esencial, y son las que a mí más me impactaron. La primera era, cuando hablábamos de la justicia, los ojos se les abrían de las orejas. Su abuelo fue secretario judicial, su padre procurador de los tribunales, y él llegó a ejercer de procurador y de abogado en Madrid, después de licenciarse en Salamanca, aunque él reconocía que su vocación política, a la que aspiraba a escribirla con mayúscula, correspondía también por su vocación por la justicia, a la que también aspiraba a escribirla con mayúsculas. Tan es así que él me decía, mi máxima en la justicia es la misma de un piano. Yo quisiera que a mí se me recordara por vivir honestamente, por no haber hecho daño a nadie y por haber dado a cada uno lo suyo. Y bien difícil que me ha costado durante el tiempo que he sido político en activo. Cuando hablábamos del ejército, se le erizaba el pelo, sobre todo cuando refería su primer encuentro con el Estado Mayor. Como presidente del gobierno, naturalmente tuvo que recibir al Estado Mayor, y uno de los tenientes generales se le negó el saludo. Le obligó a cubrirse la cabeza, a saludarle,
¿Y cómo se negó? No sé si ustedes lo saben. Fue sancionado en público, delante del resto de los jefes de Estado Mayor. Él me decía, la voz no me tembló, pero el pulso y las piernas no sabía cómo mantenerme de pie. Cuando hablamos de la transición, me describió y yo me anoté anécdotas imprescindibles. Él me decía, mis grandes principios en la transición política eran 4. El espíritu de servicio por encima de los intereses personales. El ánimo de diálogo, de manos abiertas, de receptividad a propuestas de los demás, sobreponiéndolo al afán de ejercitar el poder por el poder. La segunda. La tercera, el esfuerzo por la construcción de una sociedad abierta y progresista, pero que sea recompensa de un trabajo bien hecho, renunciando a todo lucro personal, mío y de mis colaboradores y de aquellos que yo pudiera controlar. Y el cuarto, el respeto a las opiniones ajenas, la permeabilidad de los proyectos, la apertura al consenso, para poder construir una base sólida sin imposiciones que pudieran hacer posible la convivencia, incluso de opiniones o personas con opiniones diversas, capaces al menos de ponerse de acuerdo en lo fundamental. Yo le pregunté, porque algunos saben que es uno de mis compromisos personales, le pregunté sobre los derechos humanos. ¿Qué espacio ocupan o podrían ocupar en la política los derechos humanos? Y me dijo muchas cosas, pero me llegó a afirmar 2 cosas. Cualquier merma que sufre cualquier hombre o cualquier mujer en cualquier lugar del mundo es como una ofensa, y debía ser para cualquier persona de bien y desde luego para cualquier político una ofensa grave y grave menoscabo para todos los hombres y mujeres, por distantes y ajenos que estén de la persona ofendida. E incluso me llegó a citar a René Cassin. Saben ustedes que René Cassin fue el presidente de la comisión redactora de la Declaración de Derechos Humanos. Me decía, yo estoy de acuerdo con él, cuando afirmaba que es posible llegar a un acuerdo respecto a cierto número de verdades relativas a la vida común de los hombres, siempre que no se pregunte por qué. Porque a la Declaración de Derechos Humanos se llega sin preguntar por qué. Porque hay valores que están por encima de dependencias ideológicas, de tradiciones filosóficas, religiosas, de trasfondos culturales, de experiencias históricas o de concepciones teóricas extremadamente diferentes o incluso contrapuestas. Si no nos preguntamos por qué, esa declaración es posible y fue posible. En un momento determinado, tengo que reconocerles que me di cuenta que empezó a perder la cabeza. Un día, al despedirme en la puerta de su casa, me dijo, si volviera a ser presidente del gobierno, tú serías mi ministro de Justicia. Noté que estaba perdiendo la cabeza y le dije, presidente, porque yo le tenía que llamar presidente, debes descansar y tomar menos café. Terminaré con una frase, seguramente la última que le escuché, el último día poco antes del día de su cumpleaños, que fue a felicitarle a su casa. Y la frase era una frase que me escribí nada más salir. Y me dijo, a cada libertad que hemos conseguido, le surge el reto de una nueva tierra a conquistar en el campo de la libertad. Y todas esas conversaciones, entre conversación y conversación, les puedo asegurar que se sucedían los cigarrillos. Siempre menos, me decía, yo le decía, ¿por qué fumas tanto? Me dijo, siempre fumo menos que Santiago Carrillo. Ese es mi tope es Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, con quien tuvo que conspirar, como alguno ha citado, tuvo que conspirar bajo la dirección estratégica de Landelín Lavilla para firmar justamente aquella legalización del Partido Comunista en una Semana Santa para no hacer demasiado ruido en un viernes de pasión, para que nadie
acción política imprescindible.